Esta es la sección del 10, tema 10, es Psicología del Desarrollo, eh, edición 2019, tema 10. Son 25 páginas que tengo yo identificadas de texto, inicio de la página del libro 292, página 297, y aparecerá aquí un ABCD al final de lo que es el número de páginas de contexto que corresponden a la columna. Entonces, claro, es donde está ubicado el texto que responde a la pregunta, y algunas páginas web que van muy bien para cosas de apuntes, preguntas de cuestionarios de la UNED. Bien, pues comenzamos. La primera pregunta en este caso, la primera pregunta en este caso es expectativa referente a la expectativa de experiencia. Bueno, entonces dice, la pregunta es, respecto a la maduración de estructuras del cerebro, la noción de expectativa de experiencia se refiere a... Entonces hay tres opciones. Entonces dice que lo de expectativa de experiencia es que el cerebro humano depende de la experiencia recibida, especialmente primeros años de vida. La otra opción es los bebés tienen las expectativas de que los adultos interaccionen con ellos, y la tercera opción es que la expectativa de experiencia se refiere a que el cerebro del ser humano está programado para ser estimulado por el entorno. Bueno, de estas tres opciones, la respuesta correcta corresponde a el C. Lo que es noción de experiencia es que el cerebro del ser humano está programado para ser estimulado por el entorno. Y eso lo podemos ver aquí en el texto. Entonces, pues, precisamente es tal cual, ¿no? Entonces, el cerebro está programado para ser estimulado por el entorno. ¡Pum! Expectativa de experiencia. Bien, siguiente pregunta tiene que ver con algo similar, pero que es dependencia de la experiencia. Entonces, en este caso, la pregunta es, en cuanto al desarrollo cerebral durante la infancia, el proceso conocido como dependencia de la experiencia hace referencia a... Entonces, y aquí hay las tres. Uno habla que especialmente durante el primer año de vida, experiencias del entorno son esenciales para crear o perder conexiones o redes neuronales. La otra opción es que la dependencia de la experiencia es que en el nacimiento hay muy pocas neuronas y pocas conexiones neuronales. Y el tercero es que durante los primeros años de vida el cerebro está programado para ser estimulado por los adultos. Entonces, bueno, aquí el nombre y la tercera opción se parece mucho a la pregunta anterior, pero en este caso en particular la respuesta correcta es la A. Dependencia de la experiencia tiene que ver con que las experiencias del entorno son esenciales para lo que son conexiones o redes neuronales. Entonces, y si vemos lo que dice el texto, pues es tal cual, ¿no? O sea que dependencia de experiencia es eso, ¿no? Entonces, que es particularmente durante el primer año, las experiencias del entorno, y tiene que ver para que proliferen o se pierdan conexiones y redes neuronales. Entonces, bueno, ahí es bastante tal cual está en el texto. Siguiente pregunta tiene que ver con emociones secundarias. Dice que las emociones secundarias, y luego hay tres opciones, que aparecen durante el primer año de vida, que las emociones secundarias tienen expresiones faciales directas, y la tercera opción, que las emociones secundarias requieren conciencia de sí mismo. Entonces, la respuesta correcta para esta opción es la C. La correcta es que las emociones secundarias requieren conciencia de sí mismo. Entonces, bueno, aquí si vemos el texto está un poco perdido la parte esta, porque las emociones secundarias no tienen expresión facial directa, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya descarta una. No tienen, entonces es importante, ¿no? Y entonces dependen del entorno cultural, que eso ya ocurre con las básicas, y requieren una mayor capacidad cognitiva. Bueno, pero entonces aquí
dice experimentar sentimiento de orgullo, culpa o vergüenza. Entonces las emociones consideradas secundarias requieren tener conciencia de uno mismo. Por eso se denominan también emociones autoconscientes. Por otro, compararse con un referente deseable. Eso me recuerda eso de los bebés, que luego en un espejo y de repente se reconocen, ¿no? Por las reacciones que hacen, de sorpresa o cuánto tiempo se miran y eso. Entonces ya en una edad en la cual empiezan a reconocerse, ¿no? Bueno, pues un poco por en línea con eso, ¿no? Y con eso, con las emociones secundarias, ¿no? Entonces las otras, las primeras, antes de conciencia, son emociones básicas. Entonces, bueno, son los detalles importantes para tomar en cuenta. Siguiente pregunta, referente a comprensión de las emociones. Dice que la pregunta es, en relación a la comprensión de las emociones de otras personas, aquí, comprensión de emociones de otras personas. Podemos afirmar que, entonces la primera opción dice que los niños de 2-3 años son capaces de comprender emociones de los demás. La opción B, la segunda opción, es la mayoría de estudios se han llevado a cabo con niños alrededor de un año, cuando ya empiezan a ser capaces de comprender las emociones de los demás. Y la tercera opción, entonces dice que se comprenden emociones de otras personas entre los 3 y 6 años, que se produce un aumento significativo en la comprensión de las emociones de los demás. Bueno, la respuesta correcta es la tercera, que es entre los 3 y 6 años. Se produce un aumento significativo en la comprensión de las emociones de los demás. Entonces, si nos vemos aquí al texto, entonces aquí vemos que hablando de comprensión de las emociones, entonces ahí se amplía de forma notable la comprensión emocional del niño, ¿no? Al final de la niñez. Y entonces, y después aquí, y los niños, y hay otra parte también después en la misma página, pero más abajo, dice que los niños de 6 años, y no así los de 4, eran capaces de predecir la emoción de un personaje en función de lo que éste cree sobre una situación. Entonces, bueno, entonces aquí se ve que en 4 años no se puede predecir emociones, en 6 sí. Entonces esto sería en línea con comprensión de las emociones de otras personas, ¿no? Entre 3 y 6 años. Aumenta significativamente, o sea, se amplía de forma notable. Siguiente pregunta es referente a ocultamiento de la emoción. Entonces aquí ya son esas son más rebuscadas. La pregunta es, Lucía tiene 10 años y su hermana Claudia tiene 4 años. Al evaluar su desarrollo de la comprensión emocional, es esperable que las dos sean capaces de, entonces, 10 y 4 años. Entonces, bueno, primera opción, inciso A, que ambas sean capaces de inferir los sentimientos de los demás en función de sus comportamientos. Bueno, la segunda opción B, que las dos sean capaces de ocultar sus emociones, siendo conscientes de los efectos que produce el disimular su expresión emocional. Y la tercera opción es que todas las opciones son correctas. Entonces aquí, la clave aquí son dos hermanas de 10 y 4 años. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la primera, que ambas son capaces de inferir los sentimientos de los demás en función de sus comportamientos. Y bueno, esto yo creo que es así de las rebuscadas, ¿no? Porque si vemos el texto, pues dice que la capacidad para ocultar o falsear emoción experimenta un importante avance entre los 6 y los 10 años. Y después también hay otra parte que dice, el ocultamiento de la emoción por parte de niños más mayores revela un carácter mucho más estratégico y consciente sobre las consecuencias de disimular o fingir la expresión emocional. Bueno, pues aquí esto combinado para ver lo de la pregunta entre ambos. Entonces ambas pueden inferir sentimientos de los demás. Yo creo que son rebuscadas y van en función también del texto de otras partes. Pero bueno, ¿qué haremos? Es lo que hay. Siguiente pregunta es la comprensión de las intenciones y sentimientos de los otros caracteriza las relaciones de amistad y entonces aquí hay 3 etapas: etapa preescolar, primera infancia y etapa escolar. Entonces, en ese caso la respuesta correcta para esta pregunta es la C, que es la etapa escolar, las relaciones de amistad en la etapa escolar. Entonces
comprenden intenciones y sentimientos de los otros. Si vemos el texto, entonces pues vemos que lo que dice es exactamente que entre los 6 y 12 años el desarrollo cognitivo del niño le permite afianzar y refinar su conocimiento y comprensión de los otros como seres psicológicos, con intenciones, emociones, opiniones. Bueno, entonces por eso se incrementa la capacidad del niño para comprender el mundo emocional. Bueno, pues aquí va bastante en línea con lo que está escrito. Siguiente pregunta es, en el desarrollo de competencias de autorregulación intervienen factores. Entonces acá hay 3 opciones que dicen tanto exógenos como endógenos, ¿no? De fuera como de la parte interna. La otra opción es exclusivamente exógenos, ¿no? Entonces, y la otra solamente endógenos. Entonces dan aquí un ejemplo. Entonces, de las 3 opciones, la correcta para esta pregunta es la primera, que dice que intervienen factores en el desarrollo de competencias de autorregulación, intervienen factores tanto exógenos como endógenos. Esa es la correcta. Y aquí en el libro es tal cual. O sea, el desarrollo de las competencias está relacionado con factores tanto endógenos como exógenos. Ahí es tal cual la respuesta. Siguiente pregunta. Entonces dice él, la evolución de las competencias de autorregulación depende. Entonces hay 3 opciones, que depende solamente de factores de entorno del desarrollo. La otra opción es que depende de la interacción entre factores individuales y del entorno. Y la tercera opción es que depende exclusivamente de factores individuales, ¿no? De estas 3 opciones, la correcta para esta pregunta es la segunda, la B, que es la interacción entre factores individuales y del entorno. Entonces, las competencias de autorregulación dependen de la interacción entre factores individuales y el entorno. Entonces, y está así tal cual si vemos el documento, el libro, pues las investigaciones demuestran que, como casi todos los fenómenos psicológicos, que se trata de la interacción entre factores individuales, como temperamento, y factores de entorno, como calidad de interacciones tempranas y en edades posteriores prácticas parentales. Bueno, o sea que eso va en línea con lo que está escrito. Vale, siguiente pregunta es, el autoconcepto es una representación de los rasgos personales cuya organización interna, y de las 3 opciones es la organización interna se mantiene estable en diferentes etapas. La otra opción está determinada por experiencias sociales y la última opción depende esencialmente de factores cognitivos. La respuesta correcta para esta pregunta es la C, que el autoconcepto tiene una organización interna que depende esencialmente de factores cognitivos. Y esta es un poco rebuscada. Si vemos el texto, entonces dice el ser humano siempre ha tratado de comprender su entorno y esta actividad cognitiva se ha orientado al descubrir su propia identidad. El resultado de esta actividad cognitiva, lo repite aquí, es el autoconcepto. Es decir, la representación que construimos sobre quiénes o cómo somos. Y aquí también le doy otras preguntas que dicen que es autoconcepto. Entonces, bueno, esta es un poquillo rebuscadilla, pero bueno, es lo que hay. Siguiente pregunta también, dice, la representación sobre quiénes o cómo somos se denomina, pues aquí ya se comentó, ¿no? Autorreconocimiento, autoestima, autoconcepto. Pues en este caso la respuesta correcta es la C, que es justo lo que se acaba de decir. Siguiente pregunta. Entonces, es por lo que se refiere al autoconcepto en años preescolares. Los niños en general se perciben a sí mismos como, entonces hay 3 opciones. Primera, muy competentes o poco competentes, depende del área en que se trate. Segunda, muy poco competentes y tercera, muy competentes. Bueno, la respuesta correcta para esta es la C. Los niños se perciben en años preescolares como muy competentes. Y esto es bastante lo que está escrito, ¿no? Y aquí está escrito muy curioso. A pesar de ser un aprendiz para casi todo, el niño pequeño a menudo se percibe a sí mismo como altamente competente y se muestra reticente a considerar las pruebas que contradicen ese juicio. Bueno, o sea que esto, ¿no? Está escrito de manera curiosa. Bueno, siguiente pregunta. La pregunta es, los estudios sobre emociones que requieren considerar los resultados de la acción, así como la responsabilidad del protagonista, como culpa, vergüenza, orgullo, muestran que los niños de 5 o 6 años, y luego hay 3 opciones, no advierten responsabilidad del protagonista. La otra opción, advierten responsabilidad del protagonista. Y la C también es que eso de que advierten responsabilidad
Pero la diferencia entre B y C es que en la B dicen pero no la consideran en la atribución de las emociones, y la otra es pero solo la consideran cuando deben atribuir una emoción negativa con la culpa. Bueno, esta es de esas rebuscadas. Entonces, que si vemos el libro, lo que nos dice es que mientras los preescolares tienden a identificar orgullo y culpa con alegría y la tristeza, aquí creo que no está muy bien escrito. Por unos buenos o malos resultados, bueno, ok. Los niños más mayores lo definen de manera más compleja, tomando en cuenta consideraciones como responsabilidad personal en los resultados y observancia de patrones morales. Entonces, bueno, por eso entonces la respuesta correcta era, pero solo la consideran cuando deben atribuir una emoción negativa como la culpa. Bueno, pues es lo que hay. Siguiente pregunta. Los conceptos adicionales que serían necesarios para que se experimenten emociones complejas como el orgullo, la vergüenza y la culpa son, entonces, 3 opciones. Primera es conceptos adicionales, ¿no?, para experimentar para emociones complejas como orgullo, vergüenza y culpa. Entonces, los primeros conceptos adicionales serían la aprobación personal y la memoria de la situación. La segunda opción, intensidad del deseo y expresión facial. Y la tercera opción, responsabilidad personal y conformidad a las normas. Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta es la C, que es los conceptos adicionales que es necesarios para experimentar emociones complejas como orgullo, vergüenza y culpa son responsabilidad personal y conformidad de las normas, que es bastante lo que ya también se había visto, ¿no?, en el texto, ¿no? Entonces, y aquí dice, mientras que él se había visto en consideración de aspectos como responsabilidad personal, en resultados y observancia de patrones morales. Bueno, pues como está en el texto. Siguiente pregunta la pregunta es, suponga que se está llevando a cabo un programa de intervención en un aula con niños y niñas de 9 años. Indique cuál de las siguientes descripciones escucharía con mayor probabilidad. Bueno, esas son de las rebuscadillas. Entonces, aquí la primera opción es Ángel. Soy un chico alegre y simpático. Estoy en equipo de ajedrez y me va bien en el colegio, pero me da mejor asignaturas de pensar, como memoria. La otra opción es, soy Julián, soy alto, moreno, tengo ojos marrones, vivo en casa grande con mi padre, madre, hermano y perro. Y la tercera opción es, me llamo Lidia, me considero extrovertida con mis amigas, pero más tímida con personas que no conozco. Según la situación me comporto de una manera u otra. La correcta para esto, aquí la clave es que niños y niñas de 9 años, la edad. Entonces aquí. Y la respuesta correcta es la A, me llamo Ángel. Y es la que describe y lo que da, y luego dice que algunas asignaturas le dan mejor. Si vemos lo que dice el texto, pues vemos que cuando son entre 7 y 10 años, que sería más o menos la edad para niños escolares, entonces autoconceptos son menos rígidos que los niños pequeños, ¿no? Y luego dice, por ejemplo, el niño escolar puede reconocer que juega muy bien a fútbol, pero que va rezagado en los idiomas. Entonces, como en la respuesta decía eso de que voy bien, pero me da mejor asignaturas, pues por ahí, ¿no? Entonces, las otras son respuestas más sencillas, que podría ser pequeños, o, 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 o respuestas más complejas, ¿no?, que sería de mayor edad. Siguiente pregunta es para Harter. La autoestima supone, y 3 opciones. La autoestima es una representación social de propias competencias, una valoración global, la otra opción, una valoración global de atributos incluidos en autoconcepto, y la tercera opción, una representación individual de las competencias personales. La respuesta correcta es la B. La autoestima supone la valoración global de los atributos incluidos en el autoconcepto, y en el libro está tal cual. Entonces, siguiendo Harter, la autoestima se define y tal cual, ¿no? Entonces, simplemente es esto. Y aquí nada más se incluye en el texto que es un sentimiento que oscila entre la estima y el desprecio por los rasgos de yo. Soy una persona buena, me aborrezco, no valgo nada, me gusta mucho mi forma de ser. Bueno, siguiente pregunta. Entonces, recordar, luego a veces se repiten varios temas, pero no es porque sea mucho de ese temas, tal vez simplemente yo encontré esas, porque no he respondido todas. Entonces, al azar voy respondiendo. Entonces, bueno, simplemente tomarlo en cuenta. Bueno, siguiente pregunta es, por lo que se refiere a la autoestima, ¿qué autor la define como la relación entre el éxito de diferentes dominios de la persona y los niveles de logro esperados o deseados en estos dominios? Entonces, las 3 opciones son Cooley, William James y Harter. Entonces, la respuesta correcta en este caso es William James.
Y la clave de esto tiene que ver cuando dice que en los niveles de logro esperados o deseados en esos dominios, ¿no? Entonces, bueno, si vemos lo que dice el texto, pues entonces dice es una opción y que depende que no depende de los éxitos obtenidos en distintos dominios, sino de la relación entre los éxitos y los niveles de logro esperado. Entonces, bueno, no solamente es los éxitos que se hayan obtenido, también es el nivel de logro esperado o deseado por la persona. Siguiente pregunta es ¿qué autor ha subrayado que en la autoestima tiene una influencia decisiva en el éxito en aquellos dominios que son especialmente valorados por el individuo? Y entonces aquí hay tres opciones: George Mead, William James, Susan Harter. Y aquí la correcta para esta pregunta es la C, Susan Harter. Y aquí la clave de esto es que los especialmente valorados por el individuo. Entonces, si vemos el texto, pues eso dice aquí, ¿no? Que son aquellos dominios que son especialmente valorados, y Harter insiste que son los dominios más valorados, los que mejor predicen su autoestima. Entonces, bueno, aquí es diferenciar entre esos autores. Aquí también dice, la pregunta siguiente es la relevancia de diferentes dominios para un individuo como un predictor de la autoestima es propuesta por. Entonces hay tres opciones: Susan Harter, Charles Cooley y William James. Entonces la respuesta correcta en este caso es Susan Harter. Entonces si vemos, y aquí pues es bastante lo mismo que se acaba de ver, ¿no? Entonces son los dominios más valorados por el sujeto. Vale, siguiente pregunta. Según Harter, la autoestima, y hay tres opciones. La primera, seguramente no pueda formarse de manera explícita en edades anteriores a los 7-8 años. La segunda opción es la autoestima es un listado inconexo de los distintos aspectos del yo. Y la tercera es la autoestima no está mediada por la valoración personal de distintos dominios. La respuesta correcta para esta pregunta es la A. Según Harter, la autoestima seguramente no pueda formarse de manera explícita en edades anteriores a los 7 u 8 años, y es exactamente lo que está escrito. Entonces, tal cual. Así que no hay mucho que decir ahí. Siguiente pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se denomina el apoyo emocional que los niños reciben de sus padres? Hay tres opciones, que es el apoyo emocional, es receptividad paterna, hay otra que es afecto y otra que todas las opciones son correctas. Bueno, de estas tres opciones, aquí es ambas son correctas, entonces la B. Y apoyo emocional, entonces si vemos lo que dice el libro, pues dice aquí que aquí este es primero control y después la otra es receptividad o afecto. Se puede llamar así, o receptividad o afecto. Entonces es el grado de apoyo, cercanía emocional a la sensibilidad y disponibilidad de los padres ante demandas o necesidades de sus hijos. Entonces por eso, en este caso, pues por eso se le llama de ambas maneras. Por eso es esta la correcta. Siguiente pregunta. Entonces, a ver, receptividad y control. Aquí está. Vale. Entonces, siguiente pregunta ahora sí. Bien. Bueno, pues entonces aquí la pregunta es, Diana Bauschwitz describe los estilos educativos de los padres atendiendo a dos dimensiones. Entonces la primera opción es que es permisividad y control, la segunda opción autoritarismo y permisividad, y la tercera es receptividad y control. Bueno, de estas opciones la correcta para esta pregunta es la C. Entonces los estilos educativos que propone Diana Bauschwitz es en base a dos dimensiones, receptividad y control, que son también lo que acabamos de ver, ¿no? Control y receptividad, que era también que se llamaba también afecto. Bueno, siguiente pregunta. Entonces la pregunta es, ¿la receptividad paterna es una de las dimensiones que forman parte de los estilos de crianza de los padres y que se refiere a? Entonces hay tres opciones. Habla de la receptividad paterna. Y bueno, igual va en el mismo lío, diferentes maneras de preguntar lo mismo. Primera opción es receptividad
receptividad paterna es el apoyo emocional que los niños reciben de los padres. La segunda es la evitación de los signos de desaprobación a los hijos. Y la otra opción es que todas las opciones son correctas. Entonces de aquí la respuesta correcta es la C. Ambas son correctas, todas las opciones son correctas. Entonces, y pues es lo que está en el texto, ¿no? Entonces, tanto es el apoyo emocional como es también la aceptación de los niños y sus características. Vale. Y seguimos. Siguiente pregunta es: la receptividad paterna indica. Entonces hay tres opciones. La primera opción es el control que ejercen los padres sobre los niños. La otra opción es hablar de receptividad paterna. Bueno, o receptividad, ¿eh? La otra opción es la crítica y signos de desaprobación por parte de los padres. Y la otra es que la receptividad es el apoyo emocional que los niños reciben de los padres. Entonces, bueno, aquí el correcto es la C, que es el apoyo emocional. La receptividad es el apoyo emocional que los niños reciben de sus padres. Entonces, bueno, ¿no? Aquí el grado de apoyo, cercanía emocional. Entonces, bueno, aquí es una parte del texto que bueno, aparece varias veces. Siguiente pregunta es: según Diana Braumit, la dimensión de control en cuanto a pautas de crianza se refiere a, entonces, tres opciones: grado de implicación de los padres, otra opción, nivel de presión de los padres para que los hijos ajusten su comportamiento, y la tercera opción, disponibilidad de los padres hacia demandas de los hijos. La correcta es la B. Dimensión control es el nivel de presión de los padres para que los hijos ajusten su comportamiento a los límites que imponen. Y bueno, es tal cual, ¿no? Lo que está escrito, ¿no? Entonces, referente a la dimensión control. Siguiente pregunta, no hay mucho más que decir. Siguiente pregunta tiene que ver con estilos. Entonces aquí son estilos y las opciones también. Hay 4 estilos. Entonces el primero es que son padres democráticos. Aquí hay varias preguntas que me he encontrado, maneras diferentes de preguntar lo mismo. Si padres democráticos se caracterizan por, y como que van revolviendo, ¿no? Entonces aquí hay que aprenderse muy bien cada uno y ya, para no confundirse. Entonces, opción primera, los padres democráticos son siempre tolerantes con objeciones de los hijos. Otra opción, no ponen límites a hijos cuando aportan razones para transgredir normas. Y la tercera es, tienen en cuenta objeciones sobre límites y las toleran cuando les resultan razonables. Entonces la correcta aquí, los padres democráticos, es la C. Tienen en cuenta objeciones sobre límites de los hijos y los toleran cuando les resultan razonables. Entonces, y aquí pues vemos en el texto pues es tal cual, ¿no? Entonces usan razonamiento, negociación y diálogo. Y también ajustan cuando siempre en contexto de afecto. O sea, estos son los padres más cool, más guays. Bueno, entonces después, siguiente pregunta, dice: Daniel y Marta opinan que tienen que aportar normas claras, que tienen que intentar que sus hijos las entiendan, y muestran un estilo, entonces, que es el democrático. Sí, y ya, entonces aquí en el texto pues tal cual. O sea que ahí va en línea con eso. Siguiente pregunta, ahí es un ejemplo. La pregunta es: entiendo que quieras jugar, pero tienes que terminar tu tarea. Podrás jugar después. Es importante que aprendas a organizarte, cumplir responsabilidades. Avísame si necesitas ayuda. Y bueno, y dicen es un estilo democrático porque, entonces hay 3 opciones. Aquí es porque lo esencial es el respeto a las normas, que es su padre. Entonces ponen respuestas de otro estilo. Y entonces pues ahí, si sabe uno bien cuál es, pues ya está. Otra opción: progenitores no deben ser figuras de autoridad y a estos no se les debe poner normas ni castigar. Y la tercera opción: usa normas adecuadas a las necesidades del niño y el diálogo para hacer comprender a sus hijos el motivo de las normas. Entonces la opción correcta es la C, ¿no? Un estilo educativo democrático usa normas adecuadas a las necesidades del niño y dialogan. Entonces, que es el mismo texto que se ha ido presentando. Siguiente pregunta es: los padres con un estilo de crianza democrático se caracterizan por. Entonces hay 3 opciones: tienen en cuenta objeciones de los niños y las toleran si son razonables, no ponen límites a sus hijos si se aportan razones para transgredir normas, proporcionan pocas reglas y son siempre comprensivos con las objeciones que hacen los hijos
a las mismas. Bueno, pues aquí la correcta es la A. En estilo democrático se tiene en cuenta las objeciones de los hijos sobre límites y se toleran cuando son razonables. Entonces, bueno, pues es lo que vemos aquí, ¿no? Que se negocian, son afectuosos, hay reglas y límites. Siguiente pregunta. Si observamos que unos padres muestran un alto nivel de control y gran afecto, nos encontramos entonces hacia el estilo hay democrático, permisivo, autoritario. Pues es democrático. Entonces, si vemos el texto, pues son relaciones afectuosas y de apoyo incondicional. Entonces, bueno, son de los padres super guays. Siguiente pregunta. Entonces, un estilo educativo autoritario, entonces aquí ya no está tan bonito. Se caracteriza porque, y tres opciones, ¿no? Los padres interpretan el desarrollo como un proceso, los hijos son sujetos activos, los padres guían. La otra opción es los niños son criados de manera que no interfieran en la vida de los padres. Y bueno, este es el último estilo, el que se agregó. Y tercero es los padres interpretan que los niños no pueden opinar sobre normas o educación. Entonces la correcta para el estilo autoritario es la C. Los niños no pueden opinar sobre normas. Entonces, y de hecho en el texto está que los niños, los padres de estos autoritarios consideran que los niños no se encuentran capacitados para pensar y opinar sobre normas o educación, que eso le pertenece al mundo adulto. Bueno, es lo que está escrito en el libro. Siguiente pregunta. Entonces es el estilo parental de crianza que caracterizado por alto control y exigencia y bajo afecto y comunicación se denomina. Hay tres opciones: indiferente, autoritario o permisivo. Entonces aquí es el autoritario. Entonces si vemos el texto, pues es tal cual, ¿no? Entonces que hay un elevado control, son poco sensibles a demandas y necesidades afectivas de los hijos. Bueno, entonces aquí el autoritario, siempre buenas intenciones, siempre, ¿no? Pero bueno, es la manera como es estilo de educación. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las dos características presentes en el estilo de crianza autoritario? Y entonces hay tres opciones y tiene que ver con control parental bajo o alto, afectividad bajo o alto, ¿no? Entonces control bajo, afectividad alta es una opción, control alto, afectividad baja es otra opción y control alto, afectividad alta es la otra opción. Entonces en el caso de crianza autoritario hay un alto control, es la B, y una baja afectividad, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué es lo que está escrito en el documento, ¿no? En el libro? De control y poco sensibles a demandas. Entonces son maneras diferentes de ir preguntando lo mismo. Siguiente pregunta es: ¿qué estilo de crianza muestran unos padres estrictos con normas de convivencia y que no tienen en cuenta necesidades emocionales del hijo? Dice prácticamente, ¿no? Tres opciones: permisivo, indiferente, autoritario. Bueno, pues aquí es el autoritario, que es lo mismo que hemos visto, ¿no? Siguiente pregunta es: conforme a Browning, los niños que se desarrollan bajo un estilo de crianza autoritario tienen mayores probabilidades de... Entonces aquí ya varía un poco la pregunta. Hay tres opciones: de ser buenos estudiantes, competentes, sociales, con buena autoestima. Siguiente opción: baja autoestima, niños reservados, poco resistentes, poco seguros para alcanzar metas. Y la tercera opción, pues, son rebeldes e ineptos socialmente, pero también pueden ser activos, extrovertidos y creativos, ¿no? Entonces la correcta aquí es la B, ¿no? Los niños de crianza autoritario tienen baja autoestima, son niños reservados, poco persistentes y poco seguros para alcanzar metas, que es tal cual lo que está escrito, ¿no? Entonces tienen eso, en el estilo de crianza de los autoritarios, ¿no? Que tienen peores consecuencias para el desarrollo. Luego también ya veremos el otro estilo, que también hay similitudes en algunos, y eso es lo que a veces puede confundir. Bien, siguiente pregunta es: ¿cuál de los estilos educativos se caracteriza por mostrar control parental alto y receptividad baja? Entonces hay tres: indiferente, autoritario o democrático. Entonces aquí es autoritario. Entonces es control alto y receptividad baja. Entonces, elevado control y receptividad baja. Al final son maneras diferentes de preguntar lo mismo. Siguiente pregunta. Entonces, según Baumit, que es quien propuso, ¿no?, el estilo educativo con peores repercusiones en el desarrollo es el estilo permisivo, autoritario, indiferente. Entonces, en este caso, es el autoritario, ¿no? Y si vemos en el texto, que es el que tiene peores consecuencias para el desarrollo, ¿no?
que ya hemos visto, baja autoestima y esas cosas. Niños reservados, pocos persistentes, inseguros. Vale, siguiente pregunta, dice, el estilo de crianza permisivo se caracteriza por, entonces aquí es control bajo alto, afectividad baja alta. Entonces hay tres opciones: control bajo, afectividad baja; otra opción, control alto, afectividad alta; y tercera, control bajo y afectividad alta. Entonces de estas tres opciones, el permisivo es el que no tienen control pero sí tienen afectividad. Entonces este estilo permisivo, hay mucha afectividad pero poco control. Entonces los niños hacen lo que quieran y aquí no. Entonces, tal cual, ¿no? Alto grado de afecto y no ejercen ningún control. O sea que, vale. Siguiente pregunta. Dice, los padres que no se interpretan a sí mismos como figuras de autoridad frente a sus hijos y minimizan sus exigencias, definen el estilo educativo, y hay tres opciones: permisivo, negligente, democrático. Entonces en este caso es el estilo permisivo, el A. Y pues aquí lo vemos, ¿no? Y está escrito tal cual: no se interpretan a sí mismos como figuras de autoridad frente a sus hijos. Entonces, bueno, está tal cual en el libro. Siguiente pregunta. El estilo de crianza permisivo se caracteriza por, y tres opciones: hijos reciben amor incondicional; segunda opción, en el hogar hay muy pocas reglas; y tercera opción, los hijos muestran alta competencia social y un óptimo rendimiento escolar. Entonces, en este caso, la correcta es el B, que es hay muy pocas reglas, pero de hecho aquí no sé, porque también ese de los hijos reciben amor incondicional por parte de los padres, bueno, son de esas en las cuales te quedas tú, pues ya no sé qué exactamente cuál puede ser. Pero bueno, sigamos. Al final, aquí son de las que a veces pueden crear discusiones. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué dos estilos educativos se caracterizan por presentar bajo control parental? Entonces aquí te dicen, hay dos. Entonces hay algunos que se comparten. Entonces aquí es democrático e indiferente, la otra opción permisivo e indiferente, y la otra opción democrático y permisivo. Entonces la opción correcta aquí, los estilos que presentan bajo control parental son el permisivo y el indiferente. Entonces ahí, si vemos en el texto, pues ahí hay que leer el texto, ¿no? Para que son los dos que hay, que tienen ese bajo bajo control, ¿no? Vale, pues seguimos. Siguiente pregunta es, aquí describe, ¿no? Juan es un adolescente de 17 años que llega borracho a casa, que el padre no considera que se debe hablar con él, entonces al beber alcohol es normal y los hijos deben tomar sus propias decisiones, los adultos no interfieren. Bueno, entonces, ¿qué estilo educativo? Autoritario, permisivo o democrático. Pues aquí es el permisivo, ¿no? Que le deja hacer todo y ya está, ¿no? Entonces en el texto, pues simplemente estilo educativo, permisivo y ya está, ¿no? Bueno, siguiente pregunta es, el estilo de crianza caracterizado por falta de control y apoyo emocional por parte de los padres es, entonces hay tres: autoritario, permisivo e indiferente, y en este caso este ya es el indiferente. El indiferente es cuando ya no es el que se añadió después, no fue propuesto originalmente por la autora, pero entonces es indiferente, ¿no? Entonces si vemos el libro, pues es tal cual, ¿no? Falta de implicación emocional y falta de control con los hijos, ¿no? Al final son dos estilos, y la combinación de los cuatro estilos y dos características, entonces la combinación es la que da. Bien, siguiente pregunta. El estilo caracterizado por falta de control y falta de apoyo emocional, bueno, se denomina, entonces, permisivo, autoritario, indiferente. Pues indiferente, ¿no? Entonces aquí al final es lo que va. El que no tiene, que no es, cuando que no lo propuso Browning, ¿no? Lo propuso Matko y Martín. Y bueno, entonces otro estilo que es el indiferente. Seguimos. Entonces, pregunta es, ¿qué estilo de crianza está recibiendo un niño si sus padres no ponen normas de comportamiento y tampoco le muestran ningún afecto? Entonces ahí no hay normas ni afecto, pues entonces es el estilo indiferente.
Entonces, negligente o indiferente. Entonces aquí, si vemos aquí, entonces es el que se denomina negligente indiferente. ¿Vale? Sí, es indiferente, negligente. Estoy aquí confundiendo. Vale, seguimos. Em, de acuerdo a la clasificación de estilos, el añadido es, bueno, pues es justo lo que hemos dicho, ¿no? Permisivo, indiferente, autoritario, pues es indiferente. Negligente, indiferente. Vale. Siguiente pregunta. Entonces, respecto a roles de los padres, con sus iguales, los padres que ayudan en la búsqueda de relaciones sociales ejercen un control denominado, hay tres opciones: mediador, asesor, diseñador. Esta es lo de la tabla 10.3. Entonces, en este caso, la correcta aquí es un rol de mediador. Entonces, aquí esta tabla hay que estudiarla, que aquí son varios roles y está un poco revuelto, no es fácil de ver. Entonces, bueno, es una que para contestar bien, he visto otras preguntas por ahí y bueno, para contestar bien esa pregunta hay que estudiar esos roles. Bien, siguiente pregunta. Es un ejemplo de práctica socializadora parental indirecta. Sería, entonces hay tres opciones: supervisión y regulación de interacciones de niños con compañeros, otra opción es elección de los vecinos y otra opción es los estilos parentales. Bueno, estas son de las... está en el texto como tal, vamos a ver, dice, entre las influencias indirectas que pueden afectar calidad de relaciones con los pares, se encuentra el tipo de apego y luego otra opción es los estilos parentales, ¿no? Autoritario, democrático, permisivo o indiferente, o lo que se denominan condiciones parentales, ¿no? Percepciones, acciones, entonces, y creencias de los padres acerca de su papel en el desarrollo de los hijos. Bueno, son las influencias indirectas, ¿no? Entonces, es una de las influencias indirectas. Siguiente pregunta es, aquí las relaciones de amistad en la etapa preescolar, que es en 2 a 6 años, tienden a ser propiciadas y controladas por los padres, caracterizándose. Entonces aquí están hablando de las relaciones de amistad de los niños, ¿no? En la etapa preescolar. Entonces, primera opción es visión de amistad egocéntrica, encuentros inestables, múltiples rupturas de relación. Inciso B es cierto grado de interés. Opción B, cierto grado de interés en los iguales conocidos con quienes inician juegos basados en acciones recíprocas o intercambio. Y luego la opción C está en las relaciones de amistad en etapa preescolar. Se caracterizan por una tendencia a promover y mantener de manera activa cercanía e interacciones con iguales preferidos. Y las relaciones van haciendo más estables. Bueno, pues de estas tres opciones, lo que es amistad en etapa preescolar, de 2 a 6 años, se caracteriza por una visión de la primera, la A, por una visión de la amistad egocéntrica basada en encuentros inestables con múltiples rupturas de relación. Entonces, bueno, y así está escrito en el texto, ¿no? En la preescolar, de 2 a 6 años, visión egocéntrica de amistad, encuentros inestables, muchas rupturas en la relación. Y amistades infantiles tienden a ser propiciadas o controladas por los padres. Bueno, tal cual. Siguiente pregunta es, la madre de Alberto describe, ¿no? Una persona. La madre de Alberto dice que cada día viene a casa, que Alberto, ¿no? Viene el niño, viene a casa diciendo que un compañero distinto es su mejor amigo, que se ha enfadado con él, que no le ha dado una pegatina, y ese comportamiento es típico de relaciones de amistad en la etapa. Entonces, tres opciones: primera infancia, otra opción escolar y preescolar, ¿no? Entonces, en este caso la respuesta correcta es la C, preescolar. Entonces, este tipo de comportamientos es entre 2 y 6 años. Entonces, si vemos lo que dice el texto, pues etapa preescolar, 2 a 6 años. Los niños no siempre eligen para jugar a los mismos niños, pueden dejar de hacerlo con facilidad, en general por conflictos interpersonales, cuando se pelean y van con otro niño. Ya no eres mi amigo. Bien, siguiente pregunta es, la pregunta es, ¿en qué intervalo de edad más o menos estaría un niño que mantiene una visión egocéntrica de la amistad y que su mejor amigo es un vecino con el que juega a diario? Entonces, tres opciones: primero entre 6 y 12 años, segundo más de 12 años, tercero entre 2 y 6 años. Entonces, la respuesta correcta aquí es la C, entre 12 y 6 años. Entonces, es la visión egocéntrica, amigo es el mejor, amigo es el vecino,
Entonces, bueno, pues, pero aquí la clave yo creo que es lo de preescolar, egocéntrico, ¿no? También. Vale. Y comparten con preescolares, comparten amigos quienes comparten edad, sexo y cuyo estilo de comportamiento es similar. Bueno, siguiente pregunta es la amistad durante la etapa escolar. Entonces aquí se caracteriza por, entonces, tres opciones: predominio de rupturas frecuentes. Otra opción es durante etapa escolar se caracteriza por cooperación y reciprocidad. Y la tercera opción es la amistad durante etapa escolar se caracteriza por cooperación, siempre que el otro niño interprete la experiencia social del mismo modo. Bueno, esta está un poco rebuscada, pero la opción correcta en este caso es la B, cooperación y reciprocidad. Y entonces aquí es que en la amistad en la etapa escolar son relaciones de cooperación y reciprocidad, ¿no? Siguiente pregunta es ¿cuál de las siguientes características es verdadera en relación a la amistad en la etapa escolar? Entonces hay tres opciones. Primera, la relación en la etapa escolar tiene que ver con presencia de relaciones de cooperación. La segunda opción es visión egocéntrica de la amistad. Y la tercera, selección del amigo en función de características psicológicas. La correcta en este caso es la A. En etapa escolar, la amistad va en función de presencia de relaciones de cooperación. Entonces, y así es como está, ¿no? Esta ya es del preescolar, entonces seguro que no. Y en el texto, pues es amistad en etapa escolar, relaciones de cooperación y reciprocidad. Siguiente pregunta es: la cooperación y ayuda recíproca en el contexto de las relaciones de amistad es una característica de. Entonces, hay tres opciones en la adolescencia: etapa escolar, etapa preescolar. Entonces, cooperación y ayuda recíproca, pues es lo que acabamos de ver. Entonces, es la etapa escolar y es justo lo que se ha visto en la pregunta anterior. Siguiente pregunta es: una de las características de las relaciones de amistad en niños de entre 2 y 6 años es, primera opción, los niños eligen, promueven y mantienen de manera activa las interacciones. Segunda opción, son muy inestables y suelen ser dirigidas por los padres. Y la tercera opción es empieza a ser bullying u hostigamiento. Entonces aquí la correcta es la segunda, ¿no? Las relaciones de amistad de niños entre 2 y 6 años, que sería preescolar, son inestables y suelen ser dirigidos por los padres, que es lo que ya también ya se ha visto en otra de las preguntas, ¿no? Y después, siguiente pregunta es: la cooperación y ayuda recíproca son comportamientos que caracterizan, entonces, tres opciones: etapa preescolar, otra opción etapa escolar y tercera opción algunos niños de 2 años. Entonces, en este caso la correcta es la B, que es la etapa escolar, cuando es cooperación y ayuda recíproca, pues, y es tal cual como está escrito en el libro, ¿no? Etapa preescolar se caracterizan por cooperación y ayuda recíproca, 6-12 años, ¿no? Y bueno, entonces ya con esto se finaliza lo que es las preguntas del tema 10. Así que pues sigamos estudiando y buscando información. Y muchas gracias.